o terminamos con la planta temporal. Libre nombramiento y remoción, doctora. Ah, ok, listo. Entonces vamos con empleado, el empleo de trabajador oficial. Cuando nosotros estamos hablando de los trabajadores oficiales, nosotros hacemos referencia es a una categoría que si bien se estableció en la Constitución como servidor público, está dista totalmente de lo que es el empleo público. ¿Por qué? Porque el trabajador oficial es aquel que cumple funciones que no son propias ni esenciales del Estado, de esa carga pública que le corresponde asumir para los fines del Estado. El trabajador oficial no tiene esas funciones a cargo. El trabajador oficial lo que va a realizar son labores de mantenimiento y obra dentro de la institución sobre la cual pues está vinculado. Cuando nosotros suscitamos un problema, un conflicto laboral entre un trabajador laboral, él va a acudir o ella va a acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, no va a acudir a la contencioso administrativa. Otra diferencia del empleo, a diferencia de los que están en el empleo público, ya que cuando estamos haciendo referencia a empleados públicos, estos acuden es a la contencioso administrativa y su vinculación no es a través de un acta de nombramiento o un acta de posesión, sino que por el contrario tienen una vinculación es laboral, es decir, mediante un contrato de trabajo, el cual tiene un plazo establecido que es con una duración a 6 meses o en su defecto, el cual puede ser estipulado a término indefinido. Bien, ¿queda clara la explicación del trabajador oficial? Sí, doctora. Vale, bien. 28 personas. Ya. Carlos. Doc, una pregunta. Sí, dime. El trabajador inicial es por Tienes súper contrato, mala pero él señal, con la Carlos. necesidad de estar, No te escucho. eh, No, Carlos, no te logro escuchar. Creo que tienes mala la señal. Si quieres, escríbeme la pregunta y con mucho gusto la leo y la resolvemos. Ah, bueno, ¿cómo ingresa? A diferencia de las personas que hemos venido trabajando en el empleo público, este trabajador oficial, él es nombrado o es vinculado, pues atendiendo a que es una relación laboral, pues regida por ese derecho privado del derecho laboral, va a estar suscitado no al mérito, sino simplemente a esa facultad del nominador querer nombrar a una persona que cumpla con el estándar o los requisitos exigidos para el mantenimiento y obra de la entidad pública. Es decir, es una mera voluntad para escoger ese trabajador oficial. Entonces, ¿te queda claro? Vale, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta acerca del trabajador oficial? Bien, vamos con el empleo de elección popular. Cuando nosotros hacemos referencia al empleo de elección popular, aquí estos están resguardados básicamente en la Constitución. Ellos tienen una característica en específico y es que, bueno, también se posesionan, ¿cierto? Tienen un nombramiento y demás, pero su periodo está determinado ya institucionalmente. Entonces el presidente, el gobernador y el alcalde son personas que son elegidas mediante voto popular, desempeñan un empleo público, el cual es de elección popular. Frente a esto creo que no habría mucho que decir. Tener en cuenta también es que, pues como son de elección popular y tienen un periodo institucionalmente establecido, acá tenemos que tener en cuenta que si esa persona es destituida sin, digamos, surtir el debido proceso
de cómo se debe ejercer esa destitución, o por ejemplo, sin el juicio político, en el caso del presidente, ellos podrán acceder a una indemnización pues a través del medio de control que le suscite en ese momento pues al abogado y que tenga de presente para interponer el medio de control. Bien, otra circunstancia que digamos es importante traer a colación y relacionar es que la forma de ser destituido una persona que ha sido elegido mediante voto popular es solamente mediante un juez competente, juez penal. Nuestra Constitución ha establecido, mediante el articulado, que la Procuraduría General de la Nación tiene las funciones a cargo de, pues, de vigilar, de instituir y ejercer otro tipo de sanciones sobre los servidores públicos. Sin embargo, en la Convención Americana de Derechos Humanos se ha establecido como una garantía judicial que, y pues en aras también digamos de garantizar esa democracia, es que los servidores públicos que han sido elegidos mediante voto popular pueden ser, digamos, retirados del cargo siempre y cuando o destituidos mediante un proceso que medie juez penal competente para el asunto. Un caso que, digamos, se invoca y que fue emblemático, el cual resolvió la Corte Interamericana el año pasado, fue el caso de Gustavo Petro, en el cual efectivamente se reconocía que no se hizo conforme al procedimiento establecido de un juez competente. Recordemos que por allá en el artículo 53, cuando estábamos hablando, se veía que las normas internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad, y más aún cuando hablamos de normas que tratan derechos humanos. Los derechos políticos son derechos humanos, la Convención Americana habla sobre y trata sobre derechos humanos, por lo cual está comprendida dentro de nuestro ordenamiento jurídico y prevalece en el ordenamiento interno. Bien, queda clara la explicación de los empleos de elección popular, el retiro, el ingreso y la provisión del cargo. Sí, doctora, muchas gracias. Bien. A continuación tendríamos los empleos de periodo fijo. Cuando hablamos de los empleos de periodo fijo, entonces vamos a ver la Constitución o en su defecto la ley. Cuando nosotros vamos a la Constitución, pues vamos a encontrar que existen algunos cargos en los cuales están creados, como el fiscal general, el procurador, ¿cierto? Que son elecciones que no son populares, sino que se dan a través de ternas que son o realizan los funcionarios del gobierno. Aquí se tiene establecido entonces que se ingresa también, se hace una posesión, se hace un nombramiento de ese servidor público, están determinados para un periodo, pueden ser 8, 6, 4 años según corresponda al cargo, y ya se sabe que ese es el periodo por el cual va a estar esa persona en ese periodo fijo. Acá también hay que hacer alusión a que el retiro o desprovisión de ese cargo va a estar supeditada es a la terminación del periodo. Bueno, y claramente si se comete alguna falta que sea cuestionable para pues una sanción disciplinaria. Tenemos acá que ver o traer también a colación que cuando una persona es desprovista del cargo, es decir, que simplemente puede llegar a suprimírsele, inclusive faltándole tiempo para la terminación de su periodo, él tiene una expectativa y una confianza legítima de que iba a estar durante ese tiempo ejerciendo determinado cargo. Cuando eso ocurre, el funcionario tiene el derecho de recibir una indemnización por la terminación intempestiva de la relación laboral con el Estado. Bien, en el parcelador les he venido dejando algunas lecturas para realizar, las cuales, digamos, consiste el ejercicio de evaluación. Daira, estoy atenta a que me envíes por favor el listado porque es sumamente importante, pues si no me lo envías. Ya te lo envié al WhatsApp. ¿Hoy? Sí, señora. Bueno, ahorita le Porque los transcurso. últimos compañeros me dieron los datos, fue ahorita alrededor de las 6 de la tarde. Ok. No, es que tenía apagado el celular desde las 6 de la tarde, lo tenía apagado y apenas lo puse a cargar.
Ok, ya, listo. Muchas gracias. con gusto. Bien, vamos a finalizar la clasificación de los empleos según esa naturaleza con los empleos temporales. Dentro de los empleos temporales, nosotros vamos a ver que también hacen parte de esa clasificación y es una planta temporal que crea la entidad pública en la cual, digamos, está ese funcionario o ese servidor. Aquí es importante tener en cuenta estos criterios, estos 6 criterios mediante los cuales se crea esa planta temporal. Entonces, este funcionario no tiene la categoría del empleo pues de carrera. ¿Por qué? Porque no tiene la vocación de permanencia, sino que simplemente es un funcionario que va a estar de manera temporal y no de manera permanente. Tampoco puede ser de libre nombramiento y remoción porque como ya vimos hay unas características especiales. Acá en el empleo temporal hay unas, o sea, cumple con unas funciones que no son propias de la actividad permanente de esa entidad o de esa, sí, de esa entidad. Básicamente es para sobrellevar de pronto tal vez una carga laboral que tiene esa entidad pública, esa administración y necesitan sobresalir con eso, con esa planta temporal. Es para básicamente siempre ejercer unas funciones de consultoría y asesoría. ¿Por qué? Porque no se puede llevar esa planta temporal a cumplir con funciones propias del empleo de carrera. Recuerden que el empleo de carrera tiene unas plantas establecidas y con unas funciones detalladas. Entonces, sobre eso no podrán ir las plantas temporales. Además, la provisión, digamos, de las plantas temporales, como primera medida se debe acudir a la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿sí? Y ver si de pronto hay dentro de esa lista de elegibles hay personas que puedan cumplir con los requisitos de esa planta temporal. Si no los hay, pues puede acudir, digamos, como un segundo eslabón al encargo con los empleados de carrera, porque estos son los que tienen esa, esos, ese derecho de preferencia a ocupar siempre en encargo los, valga la redundancia, los cargos que están desprovistos o con unas mejores condiciones salariales, pues porque el empleado de carrera no va a preferir tener un menor salario e ir a cumplir otras funciones diferentes. ¿Listo? Y 3, si digamos no hay esos funcionarios en esas medidas que cumplan con primero pues la lista de elegibles, segundo el encargo como tal y tercero va a acudir la entidad a hacer una convocatoria para proveer esa planta temporal. Bien, no de mérito porque recuerden que no hablemos de mérito acá, sino una convocatoria para proveer unos cargos en planta temporal. Y por último, hay unos aspectos detallados e importantes que se deben hacer en el nombramiento que no pueden faltar como tal, y es el término de duración, la disponibilidad presupuestal para agendar ese cargo, o sea, para la provisión de ese cargo, y el estudio de la necesidad de la fomentación de esa planta temporal. Con estos 6 elementos que hemos visto, se tiene entonces que las plantas temporales se pueden dar también dentro del empleo de la función pública. Arreglo seguido, entonces vamos a ver el empleo con las comunidades indígenas. Digamos que esto es una especificación como tal, pues de la regulación de esas propias etnias, de esas comunidades indígenas. Ellos están conformados con su propia legislación y a ellos no les aplica nada de la 909, sino que tienen su propia normatividad reflejada. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda? Carlos. Ya leo el chat, regálame un segundo. Aquellos funcionarios que sus cargos son eliminados en una actualización de planta, pero tienen alguna asociación que pide su remoción, ejemplo, prepensionados, ¿entran también a hacer planta temporal? No, lo que pasa es que, bueno, en primera medida tenemos que analizar bien cuál es la situación que se plantea, ¿sí?
Cuando un empleado, tú me estás preguntando de la planta, ok, es cuando se le suprime un cargo a una persona de carrera. Ellos tienen ahí unas alternativas. Esto lo vamos a ver cuando estemos hablando de las precisiones de la carrera administrativa. Sin embargo, ellos les dan unas opciones, se le contempla o uno la indemnización o dos, ser reubicados en un cargo que sea similar a las condiciones sobre las cuales venían desempeñando. Bien, porque acá nosotros estamos hablando es de un empleo de planta. Para cuando viene siendo la planta temporal y va a haber un encargo, sí lo podrían hacer porque pues no han perdido esa condición de ser funcionarios de planta. ¿Bien? Doctora, una pregunta. Sí, dime. Paula Rodríguez. Doctora, es que tengo una inquietud frente a la provisionalidad, porque es que pues uno, hoy, o la norma establece que la provisionalidad se debe dar por cierto tiempo mientras se convoca Sí. a carrera administrativa, al concurso. Pero resulta que si hay un funcionario que está en provisionalidad y lo vimos, el ejemplo claro por ejemplo, en la fiscalía, de más de 20 años de estar en provisionalidad y de pronto convocan a concurso, pero esa persona ya está por su edad y por sus condiciones para pensar en retén social, tendría la obligación de concursar y si pierde el concurso, ¿qué sucedería? Bueno, bien, lo primero de antemano especifiquemos, pongamos de presente que no hemos hablado de la provisionalidad. ¿Por qué no hemos hablado de la provisionalidad? Primero, porque no es una clasificación de empleo público y segundo, porque esto es una forma de provisión del cargo de carrera de manera provisional, cuando no se ha podido establecer la provisión del cargo en carrera o por encargo y se necesita, digamos, dar provisionalmente suplir ese cargo. Resulta que es que la provisionalidad le hemos dado un mal manejo en Colombia porque, como tú lo has dicho, se ha tenido por mal que la provisionalidad se tiene como si fuera un empleo de carrera y no es un empleo de carrera. Son funcionarios que inclusive llegan a pensionarse siendo funcionarios en provisionalidad. Frente a tu pregunta en específico, lo que pasa es que el mérito tiene unas condiciones sobre las cuales no pueden ser conciliables. En este caso, en la categoría de prepensionados, bueno, cuando está la provisión del cargo, primero se van a ver ahí unas condiciones, que si hay alguien en sujeto de especial protección, que si ese de provisionalidad tiene alguna condición que tal vez no le permita, entonces lo primero que se van a ir a revisar son esas condiciones. Si están en algunas de esas condiciones, lo que se trata de hacer es que ese provisional vaya a otro cargo que donde se le pueda reubicar, que tenga unas mismas condiciones, pero la provisionalidad no podrá ponerse de primero frente a quien ha cumplido con esos requisitos del mérito. Bien, eso lo vamos a profundizar cuando estemos en la carrera administrativa y hagamos nuestra segunda actividad evaluativa, que allí vamos a hacer los análisis jurisprudenciales correspondientes. Gracias, doctora, muy amable. Con mucho gusto, Carlos. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Julián. Hola, Julián, cuéntame. No, que no soy Carlos, sino Julián. Ah, es que qué pena, Julián, es que vi que otra persona tenía Carlos en el micrófono abierto y me apareció, por eso lo relacioné. Gracias, Julián. Listo. Bueno, teniendo en cuenta eso y que no hay más preguntas, entonces voy a avanzar con la clasificación según los niveles. Ya vimos la naturaleza del empleo público, ahorita traigámoslo, es según los niveles de ejecución. Entonces, dentro de estos niveles, nosotros siempre vamos a observar que están clasificados en nivel directivo, en nivel asesor, en nivel profesional, técnico y asistencial. Dentro de esta regulación, pues está de orden nacional y en el orden territorial. Para el orden nacional tenemos el decreto 770 del 2005 y el decreto reglamentario de la función pública, que es la 1083 del 2015. Recuerden que ese decreto 1083 ha sido modificado por otros decretos reglamentarios, entonces
Mi recomendación es que siempre vayan a la página del Senado, que es la gaceta, digamos, legal que se ha establecido constitucionalmente para la publicación de las leyes. Bien, y pues a nivel territorial, entonces ya vamos a encontrar claramente la 1083 y el decreto 785 también del 2005. Es importante tener en cuenta que este nivel, esta clasificación según los niveles, también debe estar referida en la planta de personales y en los manuales de función. ¿Por qué? Porque según eso también se va a poder estipular las funciones y el salario de esa persona. Cuando nosotros hacemos referencia a ese nivel directivo, claramente como su mismo nombre lo indica, es para la dirección general de la entidad pública, ¿bien? Es para el manejo, dirección, es la cabeza principal de esa entidad. Cuando hacemos referencia al nivel asesor, entonces ya es simplemente para asesorar. Bien, digamos como que si bien es cierto en un principio no se tiene una responsabilidad por el asesoramiento, dependiendo de las profesiones y las calidades de la asesoría, también se entran a responder de otras maneras, ¿no? Como la disciplinaria, los abogados, pues por una mala asesoría también podemos responder disciplinariamente ante el Consejo Superior de la Judicatura, ya ahí se entra a responder de varias maneras. Entonces no es simplemente asesorar por asesorar, sino basados como en los criterios de la sana crítica y de la experiencia profesional. A nivel profesional, entonces hacemos referencia es a la materialización o la aplicación. Ay, discúlpenme que hay como un perro ladrando, pero creo que ya. A nivel profesional, entonces, la aplicación y la materialización de esos títulos profesionales que usted ha podido adquirir, es el desempeño profesional que se requiere para la ejecución de un cargo. Se diferencia de la técnica porque pues no se requieren funciones o materialización de ejes, digamos, como misionales de la entidad. Bien. En la técnica, por lo general, siempre son los auxiliares administrativos, personas que no están directamente proporcionadas o relacionadas con el desempeño de habilidades profesionales o adquiridas con el estudio profesional. Bien, y por último, el nivel asistencial, entonces hace referencia son a las actividades de apoyo y que complementan las tareas que les han sido asignadas pues a los niveles superiores. Hasta aquí, ¿cómo estamos de preguntas? ¿Todo ha sido súper claro? ¿Estamos bien? Sí, señora. Bueno, tal como habíamos acordado, pues el día de hoy íbamos a terminar de ver todo lo relacionado con el empleo público, como las características y su clasificación, para nosotros poder sacar nuestra primera nota que nos exige la universidad. En ese orden de ideas y según lo acordado y lo pactado, pues no es para que ustedes se lleven el trabajo para la casa, sino que podamos desarrollar las actividades en las sesiones. En ese orden de ideas, ustedes tienen acceso al parcelador, van a encontrar unas lecturas que les he dejado y unas sentencias. Ahora también le voy a compartir a la representante de curso otras lecturas. Son sentencias sobre las cuales ustedes podrán, Javier me está pidiendo acceso, sobre las cuales ustedes podrán apoyarse sobre lo visto acá en clase. ¿Cuál es la dinámica o cuál es la labor a realizar? Vamos a hacer un cuadro comparativo entre los tipos o la clasificación según la naturaleza y que comprenda todos los empleos que vimos. Bien, un cuadro comparativo sobre cada uno de ellos. Ustedes se apoyan en las lecturas que les he facilitado con lo que hemos visto en la clase. Y el día de mañana, ¿qué hora es? Son las 8:40. Estamos súper bien de tiempo. Entonces, ¿desde dónde te repito? Desde, bueno, un cuadro comparativo. Desde que no sea de la primera clase, todo está bien.
Es un chiste, ¿no? El cuadro comparativo de tipos Sí, naturales. de lo que hemos visto del empleo público. Entonces, es la clasificación según la naturaleza de los empleos públicos. Bien. Y con los trabajadores claramente oficiales y los miembros de las corporaciones públicas, ¿no? O sea, los tipos de servidores públicos. Entonces, con base en eso hacemos las lecturas que les he dejado, las que les voy a facilitar ahora en un momento, y tendrían básicamente 1 hora y 20 minutos hoy. No sé si es suficiente para hacer el cuadro y que mañana saquemos la respectiva nota. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que necesitan más tiempo, por lo menos otras 2 horas? Y ya sacamos la actividad evaluativa en la próxima sesión, o sea, es decir, no mañana, sino en la siguiente, ¿o cree que es suficiente con 1 hora 40 para mañana entonces a entrar a hacer la evaluación? Doctor, una pregunta, ¿ese trabajo es en grupo o es individual? No, como yo ya les expliqué, es grupal, pero la nota es individual, ¿sí? Puede ser que yo le pregunte nomás a uno del grupo y con eso sea suficiente y pues la misma nota va a tener el resto del grupo. La idea es generar como un debate, hacer una pregunta. Yo puedo decir, bueno, Juanito, dime entonces qué diferencia se encuentra entre el servidor público que está vinculado en el empleo como libre nombramiento y remoción y sobre uno que esté en un empleo temporal. ¿Cómo es la forma de la provisión del cargo? Entonces van a decir, mire, no, el libre nombramiento y remoción es de esta manera, pero en el empleo temporal es de esta otra manera. El apoyo en el cual encontramos pues es sobre las lecturas tales y tales y tales, sobre el concepto tal y tal y tal, está en la jurisprudencia, está en la Constitución, está en la ley, bueno, en fin, ya lo que hemos visto hoy, ayer y hoy en clase. Perdón, desde el miércoles, jueves, ¿cómo perdida ya? No, hoy es jueves, ayer y hoy, sí. Doctora Ramiro Sanabria, es que yo pensaría, o sea, si hay que hacer ese cuadro y hay que hacer esas lecturas, no sé cuántas son, 1, 2, 3, las que sean, pues yo pienso que el tiempo es muy escaso para pensar en hacerlo hoy, o sea, por la misma, es más, pues uno en forma individual lo hace, hay que coordinar con el grupo para hacerlo, entonces no, creo que el tiempo no es suficiente. Ok, entonces tú opinas que lo hagamos entre hoy y mañana, las lecturas, y entonces en una próxima sesión vamos ya iniciamos calificando, o sea, con el debate. Realmente es algo muy sencillo también, no es algo de suprema complejidad. Si han estado atentos a clase, es básicamente suficiente con eso. ¿Alguien más está de acuerdo con su compañero? Doctora, pues yo estaría de acuerdo con el doctor Ramiro, pero tengo una inquietud también. O sea, la semana entrante sabemos que es Semana Santa, se van a dar las 3 sesiones, miércoles, jueves y viernes. No, Semana Santa no vemos clase. No hay clase, exacto. Entonces, pues creería yo que la evaluación para la primera semana, para el miércoles cuando regresemos. Ok, vale, bien, listo. Bueno, pues yo no tengo inconveniente con eso. Realmente, como les digo, a mí me interesa aquí es que aprendamos todos y pues la mecánica de la evaluación estaba establecida para que se tomaran las 2 horas del día de mañana. Sin embargo, como hemos avanzado, pues entonces pues se ganaron como este espaciecito ya básicamente de 1 hora para que hagan las lecturas de las sentencias. Bien, pueden utilizar herramientas tecnológicas para que ustedes se apoyen en el momento en que estemos haciendo como el debate y la participación, o elementos audiovisuales, como ustedes prefieran hacerlo. Es decir, doctora, que quedaría la entrega del trabajo para el día 7 de abril, ¿verdad? Sí, o sea, no me tienen que entregar un trabajo como tal, sino que vamos a hacer una participación, como una mesa, así tal cual como hemos venido haciendo, solo que ese día ustedes son los que van a hablar. ¿Bien? Listo, doctora. ¿Y las condiciones se encuentran ahí en el patrocinador?
O sea, el tema como tal de lo que vamos a tratar el cuadro comparativo, ¿no? Sí, es sobre lo que hemos visto en la clase de ayer y hoy, que es el empleo público. Listo. Listo, doctora, está muy entendido todo. El símbolo de Yo creo que queda claro. Muy claro, Listo. doctora. las patitas, Bueno, las zapatas. muchísimas gracias a todos ustedes. Ahorita les voy a enviar las otras lecturas. Esas no me quedó tiempo de subirlas el día de hoy, así que se las envío a la representante para que ella las comparta. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden por favor en escribirme, que yo les atiendo el WhatsApp pues en las horas que son la respectiva clase para las posibles preguntas que puedan llegar a tener. ¿Bien? Doctora, Sí. buenas noches, qué pena doctora. ¿Es posible que nos facilite pues el contacto en caso de alguna duda? Pues de hecho, Sí, claro, no hay ningún inconveniente. Yo lo único que no atiendo son como llamadas, pero en WhatsApp sí con mucho gusto, como por lo menos para poder identificarlos. Si veo que no es posible responder pero solo le respondí como a Carlos Henao, acá ya. Si no es posible responderla de esa manera, pues entonces hacemos la llamada. muchas gracias doctora. ¿Listo? Una pregunta. Pero entonces vamos a utilizar las 2 horas de mañana para realizar el trabajo, definitivamente. Discúlpame, ¿cómo? ¿Sí? ¿Me escuchó, doctora? Sí. No te escuché, ¿me puedes repetir, por favor? Que las 2 horas de mañana entonces lo vamos a utilizar para hacer el trabajo, definitivamente, ¿sí? Sí. Las 2 horas de mañana tienen para hacer el trabajo. Ok, gracias, sí. Eso quería saber. Listo, bueno, yo creo que ya para que les quede una horita, ¿tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta referente con lo que vamos a hacer para la asignatura frente a este primer parcial? Pues por ahora está claro. De todas maneras, si salen preguntas por el camino, pues te vamos a molestar al WhatsApp. Claro que sí, con muchísimo gusto, para eso voy a estar súper presta a atenderlos. Entonces les deseo una feliz noche, que aprovechen esta horita y las 2 de mañana para que no se carguen de trabajo. Yo ya cumplí con mi parte de no enviarlos con trabajo para la casa. Que tengan una feliz Semana Santa, que descansen mucho y que pasen buenas. Bueno, Pascua, no sé cómo se dice, yo realmente de las fiestas religiosas no conozco mucho, pero por lo menos que sí descansen de todas las obligaciones laborales que puedan tener. Doctora, Gracias, doctora. Feliz doctora, Buenas Sí, noches, dime. doctora. Feliz Semana una Santa. pregunta. ¿El número quién lo tiene? ¿Tu número? Yo lo escribí aquí en el chat. Ahí está el 318 7 Feliz noche, doctora. 63. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Ella, gorda.